Hola, mi nombre es Dana Peñuelas y en este video les hablaré sobre las teorías jurídicas de justificación del Estado apegándonos al libro Teoría del Estado. Siguiendo a Jelinek, estas tres órdenes se pueden agrupar en tres doctrinas diferentes. La primera son las que se consideran al Estado como una institución del derecho de familia o teoría patriarcal. Las segundas son las que ven al Estado como una institución del derecho patrimonial y por último está la tercera, que son las que estiman que el Estado es una institución del derecho de los contratos. Muy bien, empezaremos hablando sobre la teoría patriarcal. Hemos visto las doctrinas que al hablar del origen histórico del Estado lo atribuyen a la familia. Fundan su afirmación en los recuerdos históricos de muchos pueblos. En Grecia, en Roma y en Israel se encuentran textos históricos y huellas en la organización política relacionados con los grupos familiares primitivos, dando como origen al evolucionar a la organización política. La comunidad política de los pueblos de la antigüedad se confundía y casi se identificaba con la comunidad religiosa. Esta doctrina está basada en creencias en instituciones y en textos de la antigüedad. Esta doctrina tampoco busca justificar el poder, sino tan solo trata de encontrar el origen de una de las manifestaciones, el cual es el absolutismo. Es fácil, por consiguiente, hacer también su crítica. No vemos en ella un razonamiento que nos indique por qué debe existir el Estado, sino tan solo encontramos una explicación particular que trata de dar acerca del origen de una institución. Pasaremos a la segunda doctrina, que es la doctrina patrimonial. Aquí encontramos la idea de que el orden de la propiedad, institución básica del derecho patrimonial de los bienes, precede al orden estatal. Platón, en la República, considera que el origen del Estado se encuentra en la unión de distintas profesiones económicas y en la necesidad de agruparse las diferentes ocupaciones humanas para satisfacer las necesidades individuales. Cicerón, por su parte, rotundamente dice que el motivo de la formación del Estado se encuentra en la protección de la propiedad. No obstante que el punto de vista que ellos tienen es unilateral, pues no podemos considerar que el Estado sea exclusivamente un organismo dedicado a proteger la propiedad. Esta teoría significa ya un avance, pues trata de proporcionar un elemento de justificación. Los marxistas piensan que el Estado se deriva de la propiedad. El feudalismo germánico hacía descansar la autoridad real en la circunstancia de que el monarca era considerado propietario del Estado. Haller dice que el poder, según él, es el que constituye el fundamento último del Estado. Aparece como el poder de propiedad, en el que radica la razón de reconocimiento del Estado. En el número 3, que es la teoría contractual. La teoría contractual trata de fundar la existencia del Estado, de encontrar su justificación jurídica. Es una figura del derecho de las obligaciones, llamado el contrato. El contrato es una figura jurídica que consiste en uno de sus aspectos en que el del acuerdo de dos o más voluntades surjan derechos y obligaciones. Los partidarios de esta teoría, en relación con el tema que nos ocupa, tratan de establecer que la existencia del Estado se justifica porque los hombres se han puesto de acuerdo entre sí para formarlo. De todas las teorías jurídicas que hemos expuesto para justificar al Estado, la más importante y de mayor trascendencia es la que trata de hacer descansar en el contrato el apoyo de la organización política. La teoría contractual en la Edad Media surgió para apoyar la existencia jurídica del poder y regular sus relaciones con los súbditos, determinar sus límites y precisar su extensión. De ahí pasamos al número 4, que es la doctrina del Santo Tomás. Aunque sostuviese con fundamento en las teorías cristianas que la sociedad y el Estado tienen como un origen enteramente natural y que el poder público con su finalidad específica, que es el bien común, reside en la comunidad, admite, sin embargo, que la propia comunidad pueda delegar el ejército del poder en una o varias personas, mediante un acuerdo que puede ser expreso o tácito, pero que en ningún caso implica renuncia o pérdida de los derechos originarios de esa misma comunidad. Así el gobernante, el cual es de autoridad, se convierte simplemente en gestor o administrador de los derechos del pueblo. De acuerdo con Recancés-Siches, podemos resumir los lineamientos de la teoría contractual tal como fue expuesta por la escolástica de la Edad Media, en los postulados siguientes. Primero,
La soberanía popular es originaria. Segundo, mediante un contrato político expreso o tácito puede transmitirse el ejercicio del poder público a una o varias personas. Tercero, cuando el contrato caduca, la comunidad recobra plenamente su derecho de imperio. Número 4. El pueblo tiene el derecho de resistencia pasiva y activa o rebelión contra el príncipe tirano. Número 5. El pueblo es sujeto capaz de derechos y obligaciones. Y por último está el número 6. Entre el príncipe y la comunidad popular se da una relación jurídica bilateral, esto es, un contrato de derechos y obligaciones de ambas partes. Pasamos a la quinta, que es la doctrina de Hobbes. Pero al lado de este grupo de doctrinas, afiliadas al pensamiento de la filosofía tradicional, surgieron los expositores de la teoría racionalista, que consecuentes con su posición buscaron en otros argumentos la justificación del Estado. Pero el pensador que primeramente expuso de manera sistemática una elaboración de la doctrina contractual de acuerdo con la posición racionalista y que tuvo amplias repercusiones en su época y en siglos posteriores fue Thomas Hobbes, filósofo inglés que vivió en los siglos XVI y XVII. El contrato que origina el Estado en la teoría de Hobbes se celebra entre los futuros gobernados. No interviene para nada el poder, que surge como una consecuencia de este pacto. Quienes hacen el contrato son los individuos en la misma comunidad social. El soberano es una consecuencia de la celebración del contrato y sus poderes son ilimitados, su autoridad es plena, indiscutible y absoluta. Observamos que en esta teoría de Hobbes sí busca encontrar una solución al problema de la justificación del Estado. Implícitamente reconoce que la organización política tiene su fundamento jurídico en el pacto que celebran los hombres para formarla. Esta doctrina también proporciona argumentos de validez social al exponer lo pésimo de la situación de los hombres. Hobbes tampoco da una solución total al problema de la justificación del Estado. Aparte de las razones sociales, aparte de la paz y la seguridad que trae consigo la organización política, hay otros valores que la misma debe realizar y que la justifican. Por la número 6, que es la doctrina de Rousseau. Nuevamente encontramos al pensador ginebrino del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau. En el contrato social, Rousseau trata de no encontrar el origen del Estado, sino su fundamentación filosófica. Rechaza la cuestión relativa al origen histórico de la comunidad política y señala como objeto de su investigación el problema de la justificación del poder. Según él, era preciso encontrar una forma de agrupación que permitiese conservar al hombre sus derechos naturales, sin mengua ni limitación. Y Rousseau cree encontrar esa especial organización elaborando su teoría del contrato social, que ha de resolver, según su pensamiento, el problema esencial de hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede de esta forma tan libre como antes. Rousseau precisa las cláusulas de este contrato en la forma siguiente. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos, a toda la comunidad, porque primeramente, dándose cada cual todo entero, la condición es igual en todos y por tanto ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. De esta manera, el Estado se convierte en una salvaguarda de las libertades individuales. Número 7. Y para terminar la exposición de las doctrinas contractualistas, vamos a examinar en forma muy somera la teoría de Kant. Kant, quien vivió entre los siglos XVIII y principios del XIX, elabora también un sistema filosófico político, contractualista de justificación del Estado. Precisa y afirma el pensamiento de Rousseau. Para Kant, el contrato social es un imperativo de la razón práctica de tal suerte que el Estado debe ser construido de acuerdo con la idea del pacto. Del contrato, la voluntad general es una voluntad regida exclusivamente por la razón.
Vemos que, consecuente con su posición estrictamente racionalista e idealista, la teoría de Kant igualmente trata de apoyarse en sus lineamientos falsos de toda su doctrina.